Hola, buenas noches. Bueno, acá nuestra segunda emisión. La verdad que muy contentos de haber logrado hacer la primera emisión con el éxito con el que lo hemos hecho. Simplemente agradecer a todo lo que es la comunidad, sobre todo lo de nuestros pacientes que a día nos están refiriendo que vieron el programa, aparentemente les gustó, les interesó el tema y bueno, hoy una hermosa muy linda experiencia. experiencia, nosotros que no estamos acostumbrados a esto. Pero bueno, con la ayuda de los chicos de acá de la producción. De Álvaro, de Pablo. Sí, muy bien. Y bueno, gracias a todos por vernos. Me gustaría por ahí que también lo traduzcan en sus necesidades, ¿no? A todos los espectadores, a todos estos que nos siguen, que nos ven, para que nosotros en los próximos programas podamos lograr el objetivo de este programa que tiene que ver con esto de erradicar mitos y verdades de la salud en general, no solamente de la obesidad, sino de otras patologías. Ese también es el fin de este programa y el del día de hoy. En base al primer programa, por comentarios, todo, hoy tenemos dos invitadas. Una estaba en los planes y la segunda ha surgido en base al primer programa. Nos ha parecido muy interesante. Temas que no conocemos mucho, nos llama la atención a nosotros, creo que a la gente también. Va a ser un lindo programa hoy. Y por eso, insisto, todos aquellos que les surja alguna inquietud de salud, del rubro que sea, nosotros, bueno, la idea nuestra es que ustedes nos acompañen a través de eso, de que nos emitan sus necesidades y nosotros podemos armar un programa con especialistas. Bueno, ¿quién tenemos invitados? Hoy tenemos dos invitadas de lujo. La verdad que muy curioso uno, porque a mí no se me había planteado, pero hablar del sueño infantil. Para eso hemos convocado a la doctora María Eugenia Coronel, médica pediatra, perfeccionada en cuidados prequirúrgicos pediátricos y consultora en sueño infantil. Bienvenida. La verdad que hermoso el tema y bueno, ahora empezamos a hablar, a ver qué nos puede. Yo te voy a alargar lo primero. ¿Qué es el sueño infantil? ¿Qué es ser consultora del sueño infantil? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por invitarme. La verdad que feliz porque yo aclaro que todo mi ejercicio profesional lo hago en Buenos Aires, en Capital Federal. Salvo sueño, que tengo pacientes santiagueños ahora también, y que se puede hacer de otras modalidades virtuales que ahora les voy a contar. Por eso no estabas en los planes. No estaba en los planes, y surgió que venías este fin de semana, claro, y yo te tenemos. Ay, muy bien. Gracias por la invitación. La verdad que me pone muy feliz poder estar en Santiago del Estero y estar haciendo algo del lugar donde nací. O sea, qué mejor, buenísimo, ¿no? Buenísimo. Así que gracias. Bueno, ¿qué es el sueño, no? Me encanta porque explicar qué es el sueño es algo hermoso. El sueño se empezó a estudiarse muy poco. La verdad que hace muy poco que se habla del sueño y si bien yo hago infantil, es muy importante el sueño está en los adultos. ¿Qué hace una consultora en sueño infantil? Es una gran pregunta. Generalmente las problemáticas vienen a la puerta, ¿no? De nuestros consultorios, como les pasa a ustedes también. O sea, y esto empezó con esa problemática, estando sentada como pediatra y decirme, doc, mi hijo no duerme. Se despierta todas las noches, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y yo indicaba rutinas previas a dormir, pasitos, y me quedaba ya después corta, ¿viste? ¿Y qué está pasando acá? ¿Por qué no duerme? ¿Qué tiene? ¿Por qué un bebé? O sea, me preguntaba, ¿por qué un bebé recién nacido, 18 horas pasa el día durmiendo de 24? ¿Qué importancia tiene esto, no? O sea, estoy durmiendo 1.000.000 de horas y ¿qué está haciendo ese cuerpo? ¿Por qué necesita dormir tanto y uno de 5 años ya duerme como un adulto 8 horas y no necesita una siesta? Entonces, esas preguntas son lo que me llevaron a estudiar, básicamente, y adentrarme qué es el sueño y la importancia del sueño y la función. Es una rama dentro de lo... Es tremendo, porque ¿sabes qué es lo más importante? Ningún pediatra nos enseña en sueño. Claro. Haces pediatría y te enseñan 1.000.000 de cosas, pero sueño, no salís siendo pediatra sin saber el sueño infantil. Y es súper importante y es una de las consultas más frecuentes. Hoy en día hay muchos coach, o sea, hoy la que es coach de sueño infantil, no sí o sí tiene que ser pediatra, o sea, hay muchos coach.
Pero bueno, obviamente yo soy pediatra, entonces me enfoco mucho en cosas... vos te podés dar cuenta desde qué edades, cómo aparte sí, de que más o menos tenés una noción quizás de sobrinos, de hermanitos, pero cómo logras ver la cantidad, si es exagerada, y cómo le afecta, cómo una mamá se... Bueno, para decirle, doctora, mire, me pasa esto con el sueño de mi hijo, que tiene tantos meses o tiene... Claro, a partir de qué edad o qué edad son las consultas más frecuentes que tenés. Mira, te puedo así seccionar así, sin verlo. Primer mes de vida, siento que no duermo. Es la primera. Euge, siento que no duerme. Y la primera explicación es tipo, no estás entendiendo, está durmiendo, pero los ciclos de sueño son cortos. Entonces, un bebé duerme 90 minutos, por ejemplo, ¿no? Te hago un ejemplo. Duerme 90 minutos, ahí te hice un ciclo. Y tienen una fase de sueño activa, que se llama. Porque es una fase que parece que no están dormidos, ¿viste? Hace tipo, está tomando la teta, y está durmiendo. No lo molestes, ese bebé está durmiendo. Bien. No es necesario que tenga los ojos cerrados, que esté profundamente dormido, porque no lo vas a encontrar a eso en ese bebé. Ese cerebro está inmaduro. Entonces tiene un sueño activo, un sueño REM que se llama, que es el de los movimientos oculares rápidos. A medida que ese cerebro crece, va a ganar fases de sueño no REM, que es donde dormimos nosotros, que es lo que es importante, es donde llegas al sueño profundo. Pero eso se logra en el primer año de vida. Entonces, al principio el sueño es muy volátil, son ciclos cortitos, las siestas son cortas, son 20 minutos, me vuelvo a despertar. Y la noche igual. No entiendo la noche y el día. Entonces, ¿qué me dicen? Euge, pero a la noche tira 3, 4 horas, porque no entiende, no sabe de día y de noche y no tiene que saberlo y es normal, porque tiene un ritmo que cicla más allá de 24 horas. Bien. Se llama ultradiano, no es un ritmo circadiano. Es algo que eso va a aprender a partir de los 3 meses, por ejemplo, que va a empezar a ciclar alrededor de 24 horas. Y no tiene secreción de melatonina que tenemos nosotros, la hormona que es sublime en sueño. Bien. Así que eso es algo, sí, ojo, esto aclaro porque a veces no entienden algo que me encanta porque esto es algo muy nuevo que se vio último, que es la secreción de melatonina en la leche materna. Entonces, las mamás que se saquen leche de noche, les recomiendo que se las den solamente para las siestas o a la noche. No se las den. Aparte que de identificar eso. Claro, que no se las den cuando estén los bebés activos porque... Qué perfecto. No, es una ciencia muy exacta, ¿viste? El cuerpo es muy perfecto. Bien. Otra consulta muy frecuente es, o sea, para hacerlo un poco más breve, es a los 3-4 meses, cuando el sueño empieza a hacerse más un ritmo circadiano y secretarse melatonina, entonces ahí hay como una desregulación de los ritmos, entonces ahí es como que un poco... son las consultas más frecuentes. Lo otro es a los 6 meses, que es donde empiezan su desarrollo motor, entonces... es como que el sueño es más movido y se mueven mucho de noche y no duermen. O con la crisis de apego a los 8 meses, donde necesitan mucho de la lactancia materna y están más apegados. Y la clásica del año de vida, donde ya no sé si son papás, no los aguanta más y quieren sacarlos de la habitación y tipo, Euge, no, necesito que se vaya. Esa es la primera. Euge, necesito que se vaya. Pero demoraron mucho, un año. Sí, pero es que tengo muchos casos. Ajá. Y después, bueno, la clásica ya es las pantallas. Hoy en día las pantallas después de los 2 años de vida es por ahí tienen la tele también los papás. Obvio, todo es pantalla. Claro. Como le digo a los papás, uno piensa que es el celular o ellos con la tablet y no, si vos tenés un televisor ahora de fondo prendido y es una pantalla y el niño o niña lo está viendo, está escuchándolo. Bien, ahora, a ver, vos nos estás contando un poco, has empezado desde bien bebés, has ido hasta el 1º o 2º año de vida, pero ¿hasta qué edad puede realizar tratamiento o nosotros podemos realizar una consulta con una consultora de sueño, ¿no? Bien, lo que es infantil, generalmente yo manejo hasta adolescencias. Después hay consultores de sueño de adulto, que poco hay, o sea, la verdad que te soy sincera, conozco uno, creo, en Cava, pero porque no hay nada en adultos y los adultos tenemos muchos problemas de sueño y el más clásico es el insomnio del adulto o el insomnio de conciliación de vuelta, porque viste, a veces vos te quedas dormido, pero te levantas a las 3 de la mañana y decís, che, no me puedo dormir de vuelta, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no me puedo volver a dormir? Y te quedas dando vuelta, ¿por qué? Porque se está estudiando mucho, sobre todo el sueño en la mujer, porque si bien esto es último y es una novedad de último momento, pero se estudió que el sueño de la mujer, en realidad dormimos menos y peor que los hombres, por una cuestión que tenemos una mochila con muchas cargas. Ahí está. Y hormonas que nos afectan muchísimo. Entonces, por ejemplo, la progesterona no hace lo mismo que los estrógenos. Entonces, según la fase del ciclo que estamos, también son los problemas que tenemos. Para que después la tenemos la especialista. Después viene después la otra etapa. Que va a decir todo ahí, perfecto. Sí. Pero sí, eso es una de las cosas más frecuentes. Y bueno, llegan al consultorio, tienen este problema y a partir de ese es el tratamiento. Sí. Sí, se cura, se trata.
Mira, lo que es... Lo provechoso del tratamiento se ve desde ahí, o tienes que esperar como mucho tiempo. Porque reeducar el exacto. sueño. Perdón, doctora, Sí. agrego ahí una consulta como para ir de la mano. Sí. ¿Qué consecuencias tiene un mal sueño en el niño? Muy buena pregunta. Esa pregunta me encantó. Primero hay que pensar que cuando estamos hablando de un niño, desde un bebé hasta un niño, estamos en un cerebro en formación. Entonces, las consecuencias son directamente neurológicas. Vos, al día siguiente, si no dormís bien, estás más irritable, tenés trastornos de la conducta, tenés trastorno del aprendizaje, tenés trastorno de la memoria. Sin hablar de las consecuencias a futuro que genera, que hoy en día se está viendo mayor obesidad infantil, ¿sí? Con escasez de sueño. Tenemos se enferman más porque su sistema inmune no trabaja bien y no están haciendo bien la función del sistema inmune. Y con tu pregunta, Dani, te iba a contestar que es así. Uno cuando tiene que modificar el sueño es modificar una medida higiénico-dietética, básicamente, que es lo que hacemos, y es modificar algo que le va a dar calidad de vida. Todo lo que te va a dar calidad de vida lleva a un tiempo para instaurarlo. Es como cuando te dan un plan nutricional, cuando tenés que mejorar la pauta alimentaria de salud. Claro. Porque lo que le digo a los papás, vos viniste a los 6 meses a consultarme. Son 6 meses que venís durmiendo mal. Yo tengo que cambiarlo a eso. Y esto es un proceso, es un aprendizaje. Bien. Generalmente lo suelen hacer mis pacientes, algunos entre 4 semanas, te diría, que es el tratamiento y lo que vamos optimizando, obviamente, junto con los papás. ¿Qué pasa? Como el niño o niña no es autónomo, depende de los adultos. Los adultos, entonces, tremendo, claro. Ajá. Dependen de que muchas de las también la indicaciones mamá se tiene que cumplan. estar ahí, claro, Exacto, claro. es de la disposición y del acompañamiento. Siempre eso es lo que va a ir armando el vínculo y donde yo voy a ir trabajando y vamos a ir profundizando y se va a poder ir avanzando. Bien, perfecto. Qué complejo para los hábitos de la casa, del niño. Bien. No es fácil y no es fácil. Te voy a decir una cosa. Cuando tengo a mis pacientes santiagueños es un tratamiento Es y un de tratamiento. capitanismo otro. Porque el ritmo de vida en Cava no es lo mismo que en Santiago del Estero. O sea, cambia mucho. Hay algo que me genera un poco de intriga en esto. A ver, tratamos, creo que por lo que veo, ¿no? Dos cosas. Tratamos el niño en su alteración en el sueño, y creo que los padres tratamos los errores que creemos que cometen los padres, porque primero, los padres cometen errores para que el niño pase esto, esa es la pregunta. Nace de un error, sería de cómo los educamos o el ritmo de vida que nosotros llevamos. Sería. Claro, si nosotros no sabemos controlar un poco los límites en los niños. O Es muy buena la pregunta, es muy buena pregunta, gracias. La verdad que sí. O sea, los padres tienen en parte, no la culpa, porque no me gusta culparlos de situaciones y que se sientan culpables. Pero por ahí uno aprendió mal también, claro. Es el ritmo de vida de uno que también, o sea, estamos inmersos en una sociedad en donde hoy trabajamos un montón, donde hay otras presiones económicas, donde el ritmo del hogar se mueve en base a muchas cosas y donde la crianza hoy está muy influenciada por una sobreinformación de parte de que tenemos en las redes sociales, ¿no? Porque hoy cualquiera puede hablar de cualquier tema. Por eso me encanta este espacio, que hablen profesionales que sepan, porque no hay espacios así, sinceramente. No, la verdad. Entonces muchos opinan y poco se invita al que de verdad sabe. Entonces muchos se siguen cositas, ¿me entendés? O sea que, sí, no, porque en las redes sociales dijeron tal cosa, entonces yo lo imito y lo hago igual. Y ¿sabes qué me está pasando hoy? Que no ven a sus hijos y a sus hijas. Porque quien te va a comunicar la necesidad que está teniendo en ese momento es tu hijo o tu hija. Si tienes sueño, ¿por qué lo vas a llevar cuando está llorando? Si ya se puso ojeroso y se quedó con la mirada fija. Ya está. Es una señal de sueño. Entonces falta que miremos a nuestros hijos y a nuestras hijas y no tanto el que me digan qué tengo que hacer a través del teléfono. Entonces yo creo que ese es el mayor, como que tengo ahí ese límite y que voy jugando un poco en ese límite y diciéndole a los papás, desarrollen ese instinto que tenemos, esa necesidad y esas cosas. Y sí pongan límites, obvio. El tema, por ejemplo, a mí me pasa con los niños y niñas, pantallas, 2 horas previas antes de dormir, no existe, o sea, no, chau, sí. Ahí va el límite, y el límite sano. Y que hacer lo mismo, porque los padres, bueno, por ahí capaz que al chico se le impone esto porque está con tratamiento, pero los padres, bueno, siguen su ritmo, siguen con la luz prendida, la pantalla prendida y demás. Obvio. Es como, bueno, nosotros con el tema de la educación para aprender a comer, es lo mismo. Si no lo acompaña la familia. Claro, ahí va otra pregunta que quería hacerte, es ¿qué relación tiene el sueño con la alimentación? Eso tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque hay algo que se llama crononutrición. Y se llama así porque hay algo que tenemos que empezar a entender, que nosotros
tenemos ritmos biológicos internos. O sea, uno cree que tu ritmo es, me tengo que ciclar desde que sale el sol hasta que oscurece. Y Ahí no. entras vos, ¿no? Ahí, claro, ese tal cual. Y lo que hay que hacer, o sea, en realidad en esto que se llama crononutrición, es que si bien nuestro cerebro tiene un reloj, hay relojes periféricos y tenemos genes que se llaman los genes clock, que se regulan periféricamente y que cada uno cumple una función según el momento que estamos del día. Entonces, si yo como a las 11 de la noche, no. ¿Por qué? Si yo a las 9 de la noche empecé a secretar melatonina y mi cuerpo se está preparando para ir a dormir, entonces hay hormonas que empiezan a, por ejemplo, la leptina debería empezar ahí a aumentar, digamos, decir, estoy saciado, no necesito, y la grelina bajar, y cuando vos no, te pasás del cortisol, que sería la hormona, viste, del estrés, y te tirás, y seguís haciendo cosas hasta las 12, y el cortisol sigue andando y la glucemia sigue aumentándose, ¿qué pasa? Te da hambre de vuelta, entonces te aumenta la hormona que es la grelina y querés comer. O sea, la saciedad no existe y la melatonina está baja. Entonces, si yo, para que se secrete la melatonina, necesito oscuridad. O sea, y si yo no estoy a oscuras y no estoy en un ambiente tranquilo, no la voy a tener. Y si no la tengo, todo se dificulta. Me pasa mucho con los lactantes, el tema de crononutrición. Claro. Cuando no están bien regulados en lo que es la alimentación en la lactancia, o por ejemplo que comen a cualquier hora, cuando empiezan alimentación complementaria, se nota mucho los trastornos del sueño, muchísimo, porque el cuerpo se va ciclando y tiene horario para todo. Sí. Y eso es Sí, importante seguirlo. hay que educarlos, de acuerdo. Está bien, en un bebé la lactancia es a demanda, pero bueno, ya cuando empiezan a incorporar las comidas, ya la idea es sentarlos, que participen. Obvio, que o sea, sepan esos ciclos de que uno se tiene que sentar a tal exacto. hora y demás. Es todo educación, y lo que yo le digo a los papás, vos haces hábitos repetidos en un tiempo y vos en ese bebé, en ese niño, niña, lo que tengas, vas a generar una rutina, y esa rutina establecida va a ser un hábito en el futuro. A ver, qué difícil, porque justo vos comentabas el tema de, bueno, los hábitos de uno por el trabajo, el horario que llega, en el horario que puede sentarse con la familia y demás, porque lo que se aconseja, y bueno, por ahí no estamos a las 9, porque es la verdad. Acá llegan a las 10. Claro, ahí es donde... ahí entramos en ya es nos como fuimos. si ¿Qué es fácil hacemos? decirlo ¿qué hacemos? y no Y no hacerlo. poder Aplicarlo practicarlo. dificilísimo. Claro. Claro. No, mirá, o sea, la verdad cuando trabajo mucho acá, sinceramente, viste que quedan con las niñeras, o sea, entonces la ideal es que el niño o niña cumpla el ritmo que le pertenece para su edad, O y alguien no que que se sea el haga ritmo cargo, adulto. claro, Exactamente, claro, o sea, ahí llega claro. el delegar un poco. Yo creo que lo bueno que tiene en Santiago, sí, esto me encanta, que comparten mucho el mediodía con los chicos, o sea, en el almuerzo y la siesta, ¿me entendés? Y que tienen momentos de compartir, más allá que los papás lleguen tarde a la casa a la noche. ¿Es bueno que duerman la siesta? Muy buena pregunta. Las siestas son fundamentales para el desarrollo neurológico, pero a partir de los 3 años pueden no tenerla y estamos todo bien, digamos. Ah, bien. Eso, Hasta esa edad está bueno. O sea, que lo si mi tenga. hijo quiere dormir la siesta, lo dejo. Tiene 8 años. Quiere dormir la siesta. ¿Lo dejo dormir la siesta? obvio, tienen que ver. Mira, hay un libro que me encanta que se llama La ciencia del buen dormir, de Javier Arberaz, que es un neurofisiólogo muy bueno de España, que se dedica al sueño, y habla que todos nosotros deberíamos tener siesta. Sí, sí. Que todos deberíamos dormir 20 minutos. Mira, se O sea, dedujo- todos deberían ser santiagueños. Todos, claro, o sea, la gente de Capital que no duerme siesta es una locura, o sea, no entendemos cómo andamos, pero después así vivimos. Nosotros lo Sí. tenemos como un uso horario a la Claro, siesta. además, ahí, pero 20 minutos. Sí, Claro, no ese te es- puedes pasar de las 2-3 horas por una cuestión Claro. de que vos te rompes un poco ese ritmo circadiano. Claro. Entonces es como que te dicen, bueno, 20-40 minutos estás bien, es esa sueña. ¿Viste cuando cabeceas un poquito y decís, qué reparador, y sentís que dormiste un montón? Pero que cuando duermes muchas horas de siesta te levantás de mal humor. Bueno, es eso. Eso es lo que te está diciendo el organismo, tipo, dormiste de más para la siesta y lo más probable es que te cueste conciliar el sueño en la noche. ¿Por qué? Por el ritmo circadiano y el periodo de vigilia largo que ya tenemos en adultos, digamos. No necesitamos tanto sueño diurno como cuando éramos uno más chico, digamos. Y es verdad que a mi hijo lo hago dormir la siesta. Se me va a dormir más tarde de la noche porque me lo estás contando en un adulto esto. Claro, pero el de 8 años. Claro, el de 8 o el de 5, el que vos quieras. El que quiera. En realidad, puede que sí, tiene que ser una siesta reparadora de 20 minutos. Si se te duermen 2-3 horas, sí se va a dormir más tarde. Perfecto. Olvídate, va a tener pila hasta malos niños. claro, Es como claro, darle bien, diésel, ¿me entendés? bien. O sea, es como los activás y chavo, te va a dormir a la 1 de la mañana. Sí, Por bien, eso, nosotros los consultores usamos algo que saben que se llama siesta rescate. Entonces, cuando el papá me dice, che, Uge, tengo un casamiento, porque a veces me pasa, tengo un casamiento, tengo esto, y necesito dejarlo con mi mamá, pero a las 10 de la noche y se va a dormir un poquito más tarde, bueno, siesta rescate, antes, según la edad, antes de tal hora, de tantos minutos. O sea,
para que pueda llegar bien sin cansarse, porque algo muy importante en sueño, y esto lo digo para todos, es que uno cree que al sueño hay que llegar agotado, y no, la respuesta es no en grande, se llega descansado, o sea, vos tenés que preparar tu cuerpo para ir a dormir, porque es una preparación, por eso Sí, el eso ritual está, previo es sí. importantísimo. Si Tener vos así llegas como sobrecansado, hábitos, no te vas a como dormir. cositas de que entiende el cuerpo de que tiene que acostarse y dormir. Como por ejemplo, que puede ser. Mirá lo en que una- hice en un con nene, una amiga. claro, Lo hice en con una una- amiga, Marina, que le mando un beso. Me llamó y me dice, no puede dormir, qué sé yo. Bueno, le digo, Mari, vamos a empezar un ritual. Hicimos una cartulina. Claro. Los chicos aprenden con imágenes, eso es así. Hicimos una cartulina y le hizo todos los pasos que tenía que ser previos a la rutina de sueño. Entonces ella iba y marcaba lo que iba haciendo y se iba fijando en la cartulina. Ay, y qué así se iba divino. preparando al sueño. Mirá, bien. Obvio que depende de la edad, o sea, ella también tenía el sueño de miedos nocturnos que aparecen a partir, obviamente, de los 2, 3 años, ya empiezan a aparecer los miedos nocturnos, la oscuridad, entonces eso es algo que se va abordando desde la parte psicológica. Claro, porque eso también, vos hablabas, bueno, en un momento también se despega de los padres, van a dormir solos y ahí, bueno, también viene esto, ¿no? De no sé si han tenido la suerte de incorporar bien los horarios del sueño, no vas a tener, se supone, problema, pero bueno, es un quiebre a nivel psicológico tener que salir de la habitación de los papás Un montón. e ir. Y ahí no sé, Claro, ahí como lo... Ahí es un laburo, problema, ahí viene para mí el trabajo. Claro. ¿Los niños porque- tienen que dormir solos Sí. o no? Bueno, esa es otra muy Sí, buena ¿cómo pregunta. no? Es que no es tan así, o sea, No te lo puedo explicar porque no me pasa. no sucede en esa casa. No lo puedo resolver. No, es una muy buena pregunta. En realidad, los padres buscan la autonomía desde edades muy tempranas, tipo 6 meses, y eso no. O sea, la autonomía en el sueño es algo que se construye, ¿no? Con respecto al sueño. Con los dos. respecto al Bien. sueño. O sea, Bien. siempre estamos hablando de sueño. Bien. Es una autonomía que va en construcción. Es decir, yo necesito de mi cuidador, del apego, del vínculo, porque uno nunca se tiene que olvidar que uno es figura de apego. O sea, mamá y papá son figuras de apego. Yo me siento identificado en esta figura, viene algo extraño y yo le tengo miedo. Entonces, es por eso siempre es el vínculo, es lo más importante. Y a través de esa figura de apego voy haciendo cosas. Por eso es algo que se construye, que generalmente llegan a ser autónomos en los muy buenos casos y que andan bien al año de vida o a los 2 años pueden tener ese sueño de tipo toco la cama y me duermo. Pero es algo que se va trabajando, ¿no? Porque uno de los puntos muy importantes que yo trabajo es el apego. Porque por lo que tú preguntas es esa, Claro. ¿cómo haces para ¿Cómo llegar a la haces para- autonomía? A la autonomía Bueno, que no tengas. tengo que después buscar te otra figura de marca, apego. claro. ¿Y cómo lo Y ahí hago? vienen Y ahí viene todo, el vienen los objeto, chiches. Claro. ¿Viste el monopunch? Sí, Ahí está, el almohadón, bueno, claro. viene ahí yo tengo fotos, no los puse ahora porque bueno, son mis pacientes, pero que me mandan, ay, Euge, mirá, que ya son grandes y pueden tener el pijamita, ¿viste? De la No mano. pantalla. No, nunca. Claro. Para mí es mala palabra Por y los ahí, padres que claro. me conocen saben que la pantalla la odio. Tiene que O sea, ser no hay objeto de negociación. transición, ¿no era algo así? Cambiamos la figura de apego. En mi caso creo que somos nosotros Sí. y creo que la mayoría hace lo mismo. Se duermen y los pasamos. ¿Me entiendes? Y peor. O sea, es peor Porque porque a las ¿dónde 2 se tiene que horas se me dormir el vuelven. y Claro, en la cama Porque de- se tiene que dormir en su habitación, porque tiene que hacer un reconocimiento de espacio, tiene que aprender que esa habitación es para dormir y que ahí va a ser su ambiente seguro. Las luces no nos gustan a los consultores ni a los pediatras a la noche porque inhiben la secreción de melatonina, pero hay unas luces que si están lejanas, muy, muy tenues, se puede poner para evitar el miedo nocturno a los 2 años, por ejemplo, que es donde están solitos. Y empezar a hablar, porque yo creo que hoy en día creemos que los niños y niñas no entienden, ¿viste? O sea, tipo, bueno, lo traigo, lo pongo, lo llevo, qué sé. No, háblale, o sea, ¿te entiende? Vas a empezar a dormir solo, este es tu lugar. Si tenés miedo, papá, no. mamá van a estar. Es fundamental. Y te juro que a veces los pacientes me dicen, yo esto lo uso hasta para destetar, ¿eh? Y no lloran. Claro, La es madre que me llama sí. y me dice, Euge, pero es creer o reventar. Es que no es creer reventar. Tomar la decisión Entiende y que todo. entiende, claro. Nada más que a Bien. vos te da miedo poner ese límite de hasta acá yo llego y este es un límite sano y vos tenés que estar en tu pieza y yo en la mía y ya estamos bien. ¿Eso se da en los primeros hijos o sea, se te puede dar en el hijo 2, el hijo 3? Porque Tengo- por ahí hablo de sí. esto que dijiste, por ahí la mamá también aprende o los padres aprendemos que, bueno, lo educo hasta en el sueño de esta manera. En el segundo, ya voy a hacer lo mismo, porque con el otro no me pasó nada. Mi pregunta, si con a ver, ya directamente al segundo lo independizo así, claro, lo largo así mucho. Lo acompaña el primero. Mira, Ya lo generalmente, acompaña. viste que vienen O las capaz que consultas te nació el primero sin ningún problema con el Claro, sueño y el segundo es el ajá. tema.
Mira, las que generalmente saben y las mamás que le han pasado con el primero ya saben con el segundo cómo actuar en cada fase, en cada etapa. Tipo, al mes ya sé que esto es así, a los 3 meses ya sé que es así, a los 6 meses es así. Y si tienen algún desbalance, me llaman directamente a las Porque que también, sigo- claro, y ya uno perdió la ansiedad también por esos momentos que tiene que pasar con el Exacto, chico. porque Ajá. muchos empiezan a usar algo que se llama ventanas de sueño, que odio que las nombren, odio, porque, o sea, las ventanas, ¿qué es? Es el periodo de vigilia que pasa entre un ciclo de sueño y el otro, o sea, entre la siestita que hizo y la otra. Y por ahí están todos muy, que las ventanas, pero vos que tiene tal ventana. No, ningún tal ventana. O sea, cada uno maneja el tiempo de vigilia que puede y quiere según la edad madurativa. O sea, es algo que hay que entenderlo. Y tu pregunta igual es buena en el sentido de ¿qué pasa con mis hijos diferentes? Sí, no, ninguno es igual porque cada uno tiene su ritmo para madurar y sus cosas y su ambiente. Y hay otras cosas que también influencian mucho en los chicos, que son los cambios. A mí me pasa, Euge, me mudé y se me fue todo al tacho. Sí, te va a pasar. Claro. Porque es un Bien. cambio. Y capaz que vos lo vivís de una manera, pero un niño o niña te lo va a expresar. O en la Bien. alimentación, o en la conducta, o en el sueño. O sea, las 3 esferas esas son ellos donde expresan lo que les está pasando muchas veces. Entonces hay que mirarlos y hay que mirar el sueño también desde la mirada, como yo siempre digo, patológica, buscando enfermedades. Porque el sueño, ojo, no es que, no, mi hijo duerme mal porque no tiene buen ritmo circadiano, porque no hace bien las higienes. No, hay enfermedades. Y detecté enfermedades a través del sueño. Bien. Entonces eso es muy Claro, importante. vos sabés que, no sé si para ir terminando, no sé cómo vamos un poco con el tiempo, si hay que consultar a otro profesional, si vos te das cuenta en algún momento, a ver, porque ¿en qué consiste el tratamiento del sueño en definitiva? Un poco es una guía, como vos lo estás orientando en todos sus aspectos, y la otra es si necesita el control de otro especialista, sea de un Bien. otorrino o de algo Sí. que le está pasando al niño. Sí, 100%. O sea, bueno, yo al ser pediatra, Pues para sí, mí es mucho más fácil, digamos. O sea, eso es la Claro, verdad. O sea, claro. yo al ser pediatra lo abordo de una manera muy médica, digamos. Entonces, por ejemplo, me dicen que duerme con boca abierta y ronca, no, chau, mal. O sea, nos vamos al otorrino y nos ayudamos porque acá esto yo lo tengo que evaluar y claro. ver en dónde vamos y mejorar esa calidad de sueño. Claro. Porque otra cosa importante es la calidad. O sea, vos podés dormir 8 horas, pero si te levantaste 70 veces o micro despertar en esas horas, si hizo una apnea del sueño en eso, no es una buena calidad y te va a traer consecuencias igual. Entonces, sí, y también me apoyo mucho en psicólogos. Hay muchos, como te digo, por ejemplo, me pasó con un paciente la otra vez. Euge no duerme, le veo la piel toda brotada, una dermatitis atópica tremenda. Y no, si yo no trato el síntoma de la picazón y el prurito, no voy a curar a mi paciente, porque aparte yo sé como médica que a la noche las células inflamatorias se ponen un poquito más locas, empiezan a aumentar, aumenta la histamina y pica más de noche. Siempre te va a picar más de noche que de día, porque en el día Sí, tenés verdad, cortisol está y a la bien. noche no. Entonces al no tener un corticoide que te esté frenando la picazón y bajando la inmunidad, les pica el cuerpo. Entonces yo no trato la dermatitis atópica, ¿cómo va a dormir bien mi paciente? Entonces, ahí sí, yo es como que siempre me voy, y bueno, obviamente la dermatóloga hacía una dermatitis atópica severa, entonces siempre es importante abordar de todas las esferas. Como te digo, sueño es el iceberg, la puntita. Son Abajo síntomas, viene todo. claro. Entonces yo tengo que ver nutrición, psicología, síntomas, descartar enfermedades. Entonces es algo más complejo. O la cronodisrupción, o sea, lo más frecuente sí tengo la cronodisrupción, que es cuando se rompe el reloj biológico interno y tengo que regularlos. Pero tengo que destapar ese iceberg que no se ve y ver dónde estoy parada, hacer un diagnóstico y después llevarlo a tratamiento. O sea, bien, esa era un poco la pregunta en qué consistía el tratamiento en definitiva, y es un poco más integral ver desde todos los aspectos que le está pasando Exacto. al niño. Si es solo una cronodisrupción, lo que se hace es una consulta, generalmente como yo, digamos, lo hago, a una consulta generalmente de 40 minutos, entrego algo que se llama diario de sueño porque necesito ver qué pasa en ese día y en 24 horas. Porque yo no puedo ver al sueño como un evento aislado de la noche. No, tengo que ver algo que está pasando en 24 horas. Entonces veo desde que se despierta hasta que se acuesta. Y de ahí lo que hago es evaluar todo y digo, bueno, a ver, ¿qué está mal acá? Las siestas están mal, puestas, está en mal horario, queda muy cerca, no sé, por ejemplo, del horario nocturno. A veces pasa eso y los papás no se dan cuenta. Claro. O hace otra siesta 1 hora y quieren que empiece la rutina nocturna, no sé, de 5 a 6 hizo una siesta y a las 7 es rutina. No va a dormir. O sea, no esperes que duerma. Entonces, ahí evalúo, veo y hago un plan de sueño y entrego el plan y un seguimiento generalmente de 4 semanas, es el mío. Bueno, Vani, me encantó La tenerla. verdad, impresionante. Sí. Sí, la verdad. Cuando quieran vuelvo. Es espectacular. Sí, sí, cosas un área
Ajá. Esto sí es para preguntar y preguntar y preguntar, porque está enfermedades más adelante, supongo. Podemos hablar un montón, Pero soy bueno, muy grande. la verdad, espectacular. Muchas gracias. No, gracias a Por ustedes. haber venido. Que nos cuente un poco dónde atiende, dónde estás? está. ¿Dónde se le encuentra? Bien, bueno. ¿Dónde te encuentra la gente? Perfecto, bueno. Instagram, Porque redes. Ay, sí, Ajá. Instagram. Síganme en Todo. Instagram, por favor. Bueno, hoy estoy físicamente en Capital Federal, por ahora, estoy ahí. Me pueden encontrar en Devoto, los que son de Capital Federal, en mi consultorio privado. También trabajo, en el Sanatorio Ancho Arena de Recoleta y en el Garrahan en algunas guardias. Pero mi ejercicio de sueño lo hago mucho virtual. Así que me pueden encontrar todos los que quieran. Tengo pacientes de te todos pueden lados. consultar de Salta, otros lados, Jujuy. bueno, No, tengo un montón de buenísimo. pacientes. Bien. Salta, Jujuy, Uruguay, todo. Así que Bien. nada, pueden contactarme y pueden seguirme en Tu Instagram. En mi Instagram. Ajá. Que es mamasinculpa.pediatra. Porque no hay que culparse de lo que pasa a los niños y niñas. Hay que acompañarlos, seguirlos y seguir el camino. Bien, bien. Bueno, Bueno. perfecto. Muchísimas muchas gracias. gracias. No, Gracias, gracias a vos. Espectacular. Bien. Bueno, Vani, creo que la verdad que genial. buenísimo, muy, ¿no? Muy, sí, me gustó también incorporar otra rama que no manejamos mucho, que son los niños, los infantes. Pero bueno. Pero había un montón para preguntarle, Sí, porque sí. es como seguir el tema hormonal. No hemos entrado mucho en el tema. Repitiendo, perdón. Ella nombró las hormonas, claro, por ejemplo. las ha nombrado un poco, pero estaba relacionado un poco a lo que hacemos, a la obesidad. A cómo, bueno, el tema de su comida, eso sí le va a agregar un sobrepeso Claro. al infante. Y bueno, pero bueno, hay que traerlo de nuevo. Parece. Seguimos. Hay que invitarla de vuelta. No, Una- es que una el porque sueño es es sí, un sí. tema como muy en auge y que a todo el mundo le intriga ver, Bueno. porque está en debate el tema del descanso, la necesidad, digamos, en adultos y mucho más en niños, que a veces se desconoce la importancia que tiene, por eso lo que Es lo que una explicaba pregunta la que se ha doctora. incorporado a la anamnesis de ahora, Sí. cómo duerme, que quizás antes no le dábamos, bueno, en adultos hablo, por Y todo creo, lo que creo yo que estoy- muchos padres se ponen nerviosos y Claro, hasta no como que no sabemos cómo encuentran la tratar a solución, nuestro claro. hijo, Sí, claro, sí, sí. y Es es, así. es espectacular escucharlo de esta manera, ¿no? de esto. Muy, muy bien. Ojalá podamos traerla, o si en algún momento vuelve, para que incluso nosotros quizás estamos más ayornados del tema, pero excelente. Bueno, nuestra próxima invitada va a tratar un tema, la verdad, femenino, muy común, que asusta a muchas personas, que creo que la idea de ahora es que uno se mete en el problema médico, sepa que se trata, ella ya va a decir, de algo que es más, frecuente y que tiene tratamiento. En el diario, en Info del Estero, se publicó una nota Bien. sobre Sobre este tema. este tema. Bien. Nos pareció muy interesante, estaba en los planes que venga, es muy buena. Es una muy especialista, buena profesional. Bien, y vamos a tratar endometriosis por la doctora Nayara Serrano Sánchez, médica ginecóloga. Así es, Ajá, bien. muchas gracias por la invitación. Hermoso poder ser parte de este programa y hermoso que en Santiago del Estero estemos teniendo esto. Así Bien. que, de nuevo, me adhiero a mi colega, felicitaciones para ustedes. Bueno, por ahí Gracias. disculpen errores, pero todavía estamos nuevos. Por favor, por supuesto, todos aprendemos Pero de todos sí, aquí. Sí, todos aprendemos. Bueno, recién lo que hablaba, creo que es un tema muy frecuente. Hay mucha gente incluso que no lo consulta porque cree que es tabú. En jóvenes, en mujeres, bueno, ya usted se va a explayar. ¿Qué es la endometriosis, doctora? Bien, ¿qué es la endometriosis? Es una enfermedad ginecológica benigna en la que nosotros tenemos particularmente una situación de células, en las que las células que deberían estar adentro del útero, por diversos motivos, van a crecer afuera y van a poder afectar distintos órganos. Claro, cuando lo decimos así, uno dice, ¿y pero por qué células, órganos? ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver todo lo que hablamos con lo biológico, lo inmunológico, lo genético, el factor hereditario, los componentes de diversas situaciones externas a las que nos encontramos de acuerdo a dónde vivimos. Entonces, en realidad, la podemos definir como una enfermedad sistémica porque afecta todo el cuerpo, multifactorial, y el concepto con el que nos tenemos que ir hoy es que es una enfermedad hormonodependiente. Bien. Entonces eso es como que la que lo diferencia de muchas otras patologías,
Porque claro, si es hormonodependiente y depende de una hormona llamada estrógeno, que es la hormona de la mujer, en las mujeres, cuando tenemos esta enfermedad, podemos estar múltiples afecciones o con mucha sintomatología y eso empeorar la calidad de vida. Bien. ¿Es frecuente la endometriosis? La endometriosis en realidad es una enfermedad que sí es frecuente. Lo que sucede es que es de difícil diagnóstico. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar de frecuencia, es difícil clasificarla o calificar cuán frecuente es. Porque claro, si tuviéramos una enfermedad con un diagnóstico muy reciente, muy fácil, muy lábil para poder llegar a él, vamos a tener una precisión mayor. En cambio, cuando el diagnóstico es tan complejo, no tenemos una estadística concreta. Pero sí es una enfermedad que hoy en día estamos como llevando la bandera en poder compartir sobre esto, en poder hablar de ella y sobre todo concientizar y un poco llamar la atención de qué es lo que deberíamos tener en cuenta para pensarla como paciente o como portadora de la dicha enfermedad o como profesionales de la salud. Vos sabés que era una de las preguntas en cuanto al diagnóstico, la vamos a adelantar un poco, pero se habló mucho últimamente de la endometriosis y en esta nota que se publicó hablaba de esto, de que la paciente tuvo múltiples consultas sin llegar a un diagnóstico y que al último le terminan diagnosticando la endometriosis. Entonces, contanos un poco cómo se hace un diagnóstico de la endometriosis. Mira, lo primero que tenemos que saber es que marzo es el mes de la endometriosis. Ay, bien. Bien los chicos Bien. en estar adelantados y en invitarme en marzo. Y eso hace que podamos hablar constantemente, por eso muy bien Info del Estero en poder sacar esta nota y es como intentar todo el tiempo y visualizar la enfermedad. Claro. Lo que dificulta el diagnóstico es que es una enfermedad que tiene síntomas que pueden confundirse con muchas otras cosas. Entonces, claro, la paciente o la persona, la mujer, cree que mucho de lo que está viviendo es normal y por ende tarda en consultar. Por otro lado, también tenemos la situación de que los especialistas en ginecología muchas veces vemos muchas patologías y no todos estamos preparados para determinadas enfermedades. En mi caso en particular, yo soy médica federada en endometriosis, entonces claro, a mí me llegan muchas pacientes con sospecha de endometriosis porque ya está como sesgado mi grupo. Claro. Pero quien hace gineco general muchas veces no tiene todas las herramientas o el equipo multidisciplinario con el que yo cuento hoy para que el camino sea un poquito más fácil. Bien. Doctor, perdón, ¿cuáles son esos síntomas a los que las mujeres tienen que estar atentas para, digamos, acercarse a una consulta que pueda llegar al diagnóstico a tiempo? Lo ideal, primero, siempre es hacer el control ginecológico anual. Eso nunca nos vamos a cansar de decirlo porque básicamente con la consulta podemos obtener mucha información que quizás esa persona no lo estaba teniendo en cuenta o que nosotros como profesionales de la salud vamos a empezar a juntar como tips o detalles que nos llamaron la atención y vamos a lograr un diagnóstico. Pero lo que tenemos que saber, y es como el graph para esto, es que no es normal tener menstruaciones que alteren nuestra calidad de vida. No es normal tener dolor invalidante durante nuestro ciclo menstrual. Y eso es como lo más importante porque muchas veces vemos que somos personas o mujeres que han transitado su vida durante muchos años entendiendo que el dolor menstrual era así. Mi mamá lo tenía, mi abuela lo tenía, mi hermana lo tenía. ¿Y por qué a mí me tiene que pasar Claro, pero no tengo que consultar? invalidante. Que ahí dijiste. Pero quizás lo tenían todas invalidante, ojo, ¿no? Bien. Pero solo que lo fueron naturalizando, creyendo Claro, que bueno, que había claro. que ver el umbral del dolor, bueno, vos porque sos muy quisquillosa, no, bueno, vos porque tienes tales antecedentes. Entonces, el dolor que altera tu calidad de vida no es normal. Tenemos que ver por qué. No todo dolor es endometriosis. Pero es algo que nos debería llamar la atención. Menstruaciones muy importantes, con sangrados muy abundantes, que se acompañen de mucha sintomatología. Y aquí podemos decir muchas, pero por ejemplo, lo inflamatorio siempre va a estar de la mano, que no debería estar. Entonces, si tenemos sangrados importantes, dolores muy intensos, mucha inflamación, muchos cambios en mi calidad de vida, deberíamos consultar. ¿Y duele fuera del ciclo menstrual? Puede. Lo que sucede es que nosotros vamos a tener en el ciclo etapas y mayores aumentos de hormona en un momento y disminuciones de otras en otro. Entonces, claro, va a estar como más relacionada al momento de la menstruación. Pero lo que sucede en la endometriosis, recordemos, es que las células que solo deberían estar adentro del útero
por diversos motivos, están en otros lugares. Entonces, nosotros podemos tener sangrado menstrual por diversos lugares del cuerpo. Podemos tener síntomas asociados a esa inflamación o esa actividad hormonal que está sucediendo de distinta índole. Por ejemplo, tengo pacientes que tienen, cuando menstruan, dolores en el hombro. Claro. Tengo pacientes que cuando menstruan sangran del ombligo. Tengo pacientes que cuando menstruan tienen cefaleas intensas, o sea, y quizás no sea su signo cardinal el dolor menstrual, pero sí una cefalea que no le permite mejorar su calidad de vida. O sea, afecta a otros órganos. Por supuesto. Definitivamente. Y en cuanto al diagnóstico, que no me terminó de quedar claro, ¿hay algo o algún diagnóstico por imagen que ayude a terminar con...? Bueno, nosotros en medicina sabemos que la clínica médica, el síntoma, lo que siente el paciente es primera palabra, pero podemos acompañarnos con estudios de imágenes. Estos estudios tienen que ser específicos y realizados por profesionales de la salud que hagan esta área, porque no es lo mismo que lo que se ve. Claro, no, pero no es lo mismo un especialista en imágenes que no está habituado a endometriosis, probablemente no pueda visualizar. No es tan fácil de ver. Incluso lo que también tenemos que entender es que no toda paciente con endometriosis va a tener una imagen. Por lo cual, yo puedo tener la enfermedad, tener los síntomas de la enfermedad y nunca desarrollar una imagen en una ecografía, una resonancia, incluso en una intraoperatoria que quiera hacer un diagnóstico. Ahí es donde entra la sospecha clínica. Exacto, donde lo soberano siempre va a ser lo que el paciente dice. Nosotros tenemos que entender que aquí el médico debería poder escucharlo. Bueno, me adhiero a lo que dijo la doc, que unimos un poco con la entrevista anterior y el sueño y los hábitos y cómo prestamos atención y qué es lo que comemos y qué es lo que dormimos. Esto también tiene mucho que ver con esto. Y cuando lo hablamos con la paciente, por ahí decimos, claro, quizás vos no te habías dado cuenta que esto podía estar siendo importante en este momento. Pero bueno, como para redondear el concepto, diagnóstico siempre. Primero la clínica, segundo el examen físico. Recordemos que el examen del consultorio no lo tapa nadie. Estudios por imágenes y en algunas oportunidades necesitamos la confirmación por cirugía. Bien. Doctora, una pregunta. ¿La endometriosis cómo se origina? ¿Cómo se produce? ¿Es hereditaria? ¿Por algún mal hábito, mala alimentación? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen que puede tener la paciente? Bueno, fantástica la pregunta porque te juro, a mi juego me llamaste. La enfermedad es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Muchos factores la pueden predisponer o la pueden activar. Hay, de todo lo que me has nombrado, básicamente todo. Puede haber un factor hereditario, puede haber un factor genético, puede haber un factor inflamatorio propio de los hábitos, puede haber algo que llamamos mucho y que hoy está en auge, disruptores endocrinos, que tiene que ver con el tipo de vida y en dónde vivo y qué es lo que consumo, que también pueden activar la enfermedad. La predisposición es una cuestión como más genética, pero no toda mujer que tenga ciertos hábitos la va a desarrollar o que no la tenga no la va a desarrollar. Eso lo tenemos que entender. Pero sí que el componente global de la calidad de vida de esa persona puede exacerbar o no la enfermedad. Entonces, lo que sabemos es que es multifactorial, sistémica, o sea que afecta a todo el cuerpo, hormonodependiente y que, si bien puede alterar la calidad de vida, no es una enfermedad maligna. Eso es un detalle que está buenísimo decirlo. Bueno, claro. No es cáncer. Lo mismo tener cáncer. No es célula alterada, no es célula maligna, pero sí es célula que no debería estar en ese lugar y que puede afectar de manera sistémica. Es mala por los síntomas que totalmente, produce. Claro, totalmente. bien. O por dónde puede llegar. Si nosotros no la tratamos o no la bloqueamos, Claro. puede ir afectando de forma paulatina hasta generar grandes consecuencias. Y afecta lo que es la vida corriente de la mujer, su vida sexual, el poder quedar embarazada o si se embaraza, corre riesgos. ¿Cómo Bueno, ahí hay varias cosas, o sea, como tiene una problemas pregunta con para muchas todo, cosas, sí. pero sí, a ver, como concepto general, sí. Dependiendo de cómo sea la enfermedad, cómo esté desarrollada en esta paciente en particular, qué estadio o qué profundidad de afección tenga la patología, va a afectar a distintas cosas. Pero básicamente puede modificar la fertilidad. No toda paciente con endometriosis va a tener infertilidad, pero sí la tenemos que tener en cuenta. Puede modificar el beneficio o la sensación a la hora de tener actividad sexual, porque tiene mucho que ver con los dolores corporales, con las cicatrices que genera por dentro, con cómo vamos a sentirnos cómodas. Puede afectar
cómo proceso la alimentación, cómo mis hábitos externos se van a ver influidos, y todo eso va a demostrarnos en distintas pacientes un abanico muy diferente, muy variable. Bien, O sea, bien. Sí, sí afecta. para entender bien, afecta un poco en la fertilidad. Algunas pacientes tienen, sí, Les no cuesta. todas, no, esto no es absoluto. ¿Por qué? Bien. Porque como es tan grande Claro. la rama, Claro. no podemos decir que todas las pacientes con endometriosis van a tener infertilidad, una de las pero sí cosas puede que puede modificar. pasar. Y en la Sí. vida sexual también pueden tener Puede. dolores. Sí, totalmente. De hecho, es uno de los principales síntomas también. Eso se llama técnicamente dispareunia, que es cuando Bien. nos duele el tener actividad sexual, y está muy conectado a la situación anatómica que se esté afectando. Claro, ¿en dónde está En dónde está localizado? localizado el foco. Foco. No quiero ponerme tan técnica porque la idea es que todos podamos Que todos entenderlo. entendamos. Sí. Pero Bien. digo, si el foco está traccionando la zona del recto y quiero tener actividad sexual por vagina, o si la vejiga, todo se puede empezar a ver afectado. Claro, bien. Y una duda que tengo, Nay, es las pacientes que se embarazan, ¿qué pasa con esos focos de endometriosis? ¿Se curan, revierten o siguen ahí presentes? Es hormono dependiente. ¿Cómo es hormona dependiente? Bien, Por eso. buenísima esta pregunta porque hay dos cosas que están buenas como tenerlas en cuenta. Uno, no existe la cura. Bien. La enfermedad no tiene cura. Lo que podemos hacer con los distintos tratamientos, que van a ser tratamientos médicos, tratamientos con medicamentos o no, porque muchos médicos son solo de hábitos, o con tratamientos quirúrgicos, es frenar la enfermedad, es bloquear a la célula endometrial que está en otro lugar y que deje de actuar. Pero no la Bien. podemos sacar. De hecho, si yo en una cirugía saco todas estas células que no deberían estar aquí, quizás en un futuro aparece en otro lugar y no estoy curando la enfermedad. O sea que como concepto no tiene cura. Y vos me preguntabas si Si se embaraza, ¿cómo afecta hormonalmente? Claro. ¿Qué sucede? La hormona que depende de la enfermedad es el estrógeno. Y la que le hace bien, la que bloquea, la que inactiva la enfermedad es el progestágeno. Tanto el embarazo como la lactancia son protectoras de la endometriosis. Ah, bien. O sea, todo ok para el embarazo y para la lactancia, porque de manera fisiológica se frena la enfermedad. Claro, abunda la progesterona, Claro. que es lo que está como nosotros aliado, disminuye el estrógeno y la enfermedad en muchas oportunidades se frena. Ahí se frena. Bien. Doctora, agrego una pregunta. ¿Cómo es el tratamiento a una paciente? El tratamiento siempre Claro, tiene muy- que ser sistémico, recordemos que era algo global. Entonces, a mí me parece fundamental trabajar de manera multidisciplinaria. Lo primero que tenemos que hacer es explicar a la paciente, entender cómo es su tipo de vida. Claro, el tratamiento no siempre va a ser para todas igual. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres vivimos de la misma manera. No todas las mujeres tenemos la misma edad. No todas las mujeres llegamos al diagnóstico en el mismo momento. Entonces, lo primero que tenemos que saber, a mí me gusta nombrarlo como si la mesa tuviera 4 patas. Una de las patas es lo que tiene que ver con la alimentación, que es clave, fundamental. Te diría que de las cosas más importantes que podemos hablar. La segunda pata tiene que ver con la actividad física. Muy importante la actividad física. La tercera pata tiene que ver con el cuidado de la salud mental, porque es una enfermedad que afecta mi calidad de vida. Entonces tengo que cuidar a esa persona que posee la enfermedad. Y la cuarta pata es donde entramos los médicos y es donde podemos dar tratamiento médico hormonal o tratamiento quirúrgico. ¿El tratamiento médico son anticonceptivos? Sí, pero la palabra anticonceptivos Claro. es anticoncepción. Es tratamiento hormonal, es tratamiento Bien. con hormona. ¿Por No qué? lo daríamos ¿Por para qué? otra mujer que no quiere embarazarse. Claro, porque es algo como que se piensa normalmente. Claro. Tengo endometriosis, toma anticonceptivo. Exacto. Bien. La palabra anticonceptivo como que no sería. Sería el tratamiento hormonal es hormonas específicas que claramente no tienen estrógeno o que cuando se combinan con estrógeno están con un objetivo determinado y que van a lograr bloquear esas células endometriales para que dejen de desarrollarse. Pero no es el anticonceptivo común, no es el que le damos a cualquier mujer que no sospechamos endometriosis. Y ahora, perdón, ¿no? Una duda que tengo es qué rol juega la cirugía en esto. Porque se operan pacientes con endometriosis. Mucho, por supuesto. A ver, nosotros los médicos ginecólogos que somos especialistas en cirugía ginecológica y en cirugía laparoscópica, como es mi caso, tenemos como este concepto de que antes operábamos mucho a las pacientes con endometriosis. Y hoy en día, a mí me pasa mucho en el consultorio que llegan pacientes y les digo, mira, lo ideal sería no operarte. A ver, ¿por qué? Porque tenemos tantas herramientas nuevas que podemos aportar que dejamos la cirugía para determinados Último. casos.
porque no deja de ser una invasión, porque Claro. no deja de tener cicatrización interna o secuelas internas, porque no deja de ser algo estresante para la paciente. Entonces, sí, la cirugía es fundamental cuando tiene una correcta indicación y en determinados casos puntuales, que tiene que ver con una cuestión como más técnica anatómica. Pero si podemos resolver la enfermedad o al menos mantener el equilibrio de esa enfermedad con todo lo otro que hemos hablado, es como lo que Mejor. buscamos hoy en día. O sea, cuando decidimos operar es porque le está produciendo, claro, Es porque, por ejemplo, tenemos un quiste endometriósico que se llama endometrioma, que es cuando se formaron células endometriales que deberían estar en el útero, en el ovario, determinado tamaño específico, con una falla o mala respuesta al tratamiento, va a cumplir ciertos criterios que debería ser quirúrgica. Cuando ese foco endometriósico afecta a otro órgano, por ejemplo, intestino, o por ejemplo, otras diversas situaciones, en la vejiga, hay órganos vecinos que van a ser los principales afectados. Entonces, hay puntualmente casos en que tienen indicación quirúrgica, pero no todas. Yo tengo hace poquito una paciente que vino a verme, tenía 9 cirugías previas por endometriosis. 9. claro. Pero Y no había solución, Claro. La primera la Evidentemente. hicieron por endometriosis, hicieron lo que pudieron, la segunda la hicieron lo que pudieron, la tercera la hicieron lo que pudieron, llegamos a la 9ª. Esa paciente, la solución es operarla y probablemente no. No. Bien. Así que, Doctora, bueno. perdón, vuelvo sobre una de las 4 patas que ha mencionado, que ha dicho de la alimentación, que ha dicho que era una de las más importantes. Si bien obviamente siempre va a ser mejor la consulta y acercarse al profesional, pero ¿cuáles son los alimentos que pues, quizás la paciente o la mujer debe tener en cuenta de modificar o cambiar o evitarlos para mejorar su calidad de vida? Si nosotros entendemos este concepto, yo creo que se va a hacer como más fácil lo nutricional. La enfermedad es hormonodependiente y eso hace que el sistema inmune esté continuamente activado. Al estar continuamente activado, es como que si mis soldados en la guerra ya estuvieran como cansados antes de empezar. Y eso genera que haya un síndrome inflamatorio crónico. Constante. Así Es como que yo ya arranco mi día inflamada. Entonces, todos mis hábitos alimenticios, lo que ingiero a la hora de tomar líquidos, proinflaman, siempre va a ser un agregado a la enfermedad. Todos mis hábitos, mi alimentación antiinflamatoria, que no tiene que ver con un alimento, tiene que ver con una forma. El horario en el que como, la cantidad que como, los productos que consumo, si son productos envasados, si son productos naturales, qué tipo de alimentos me hacen a mí bien, porque ojo, podemos ambas utilizar un producto que sea antiinflamatorio, pero a mí me inflame y a vos no. Entonces, el concepto sería cómo debemos comer de manera antiinflamatoria. Después sí, va a haber profesionales de la salud, nutricionistas, que nos van a ayudar en esto, pero deberíamos intentar... Y dirigirlo a lo que es antiinflamatorio. Hay una... Aquí la tenemos la mejor. Sí. Claro, Doc, ahí inmediatamente. Yo me gusta que hablemos todos y una cosa importante. Has hecho hincapié en la actividad física. Puede hacer actividad física la paciente cualquiera. La actividad física que se recomienda es la que tiene que ver con fuerza muscular. Perfecto. A ver, la paciente puede hacer la actividad física que su calidad de vida le permita. Bien. Pero cuando hablamos de metabolismo, la fuerza muscular es la que ocupa ahí un rol. Entonces, cuando nosotros la mandamos a la paciente a hacer actividad física, le pedimos que haga lo que quiera, que le guste, que baile, que corra, que haga spinning, que haga pilates, pero que lo complemente con fuerza muscular. Bueno, ahí la verdad que la ginecología con nosotros vamos de la mano. Incluso hablabas recién de lo que es antiinflamatorio. Bueno, la obesidad, sobrepeso, que son enfermedades inflamatorias crónicas, bueno. ¿Y qué pasa bueno con que sería cuidar el peso. Y mira, ¿qué pasa con el sobrepeso y la obesidad? ¿Qué es lo que tiene una persona con sobrepeso? Más tejido adiposo. Y el tejido adiposo, que es la grasa, ¿qué es lo que produce? Más estrógeno. Entonces, es un círculo vicioso en donde tengo un aumento de peso, tengo más un hiperestrogenismo, esto que hablábamos de la hormonodependiente, y entonces el hábito, de cierta manera, va a ser el tratamiento. Mi duda en esto, Nay, ahora relacionado con nosotros un poco y la obesidad, son pacientes que tienen más altos los niveles de estrógeno por la cantidad de tejido adiposo, ¿no?
en las pacientes que tienen endometriosis, ¿se exacerban los síntomas o tienen mayor predisposición a tener endometriosis los pacientes que sufren O que se obesidad? manifieste, digamos. Claro. No es que toda persona obesa va a tener endometriosis. Bien, O sea, bien. lo que pasa es que quien tiene endometriosis y tiene un sobrepeso significativo o tiene una obesidad, es como que tuvieron un cartón comprado más. Claro, el En su tratamiento, contra. va a ser Claro. más difícil. Claro. Va a ser más difícil porque nosotros le estamos bloqueando el estrógeno, pero su cuerpo le está diciendo, desde Te ovario mando te mando estrógeno, Claro. desde la grasa te mando estrógeno, desde los disruptores endócrinos te mando estrógeno. Entonces, claro, es como tenemos que atacar Bien. de forma multidisciplinaria. Perfecto. Muy bien. Bueno, la verdad. espectacular. Genial, Clarísimo. genial, claro. Dos temas espectaculares. Bueno, ahora que la Ojo doctora- que, perdón que miren esto, ¿no? Pero no lo voy a hablar ahora, pero Ajá. no saben la influencia que tiene el sueño en la enfermedad. Sí, total. Pero no se imaginan, no se imaginan. O sea, deberíamos haber tenido las dos. No se imaginan ¿cómo? lo mucho Ajá. que afecta, Para la para bien próxima. y para mal, el sueño en la enfermedad. Sí. Pero bueno, lo dejamos ahí. Totalmente. Bueno, hablábamos de sobrepeso también. Vos fíjate que en sí llegamos al punto que es la inflamación crónica, ¿no? Totalmente. Pues muchas enfermedades se basan en eso. El tratamiento es una dieta antiinflamatoria y bueno, y remedios, hay otros suplementos también, pero bien. A mí ¿qué bien. me pasa con las ginecólogas, con las obstetras? Siento que manejan un nivel hormonal diferente Ay, al sí, que nosotros totalmente. conocemos. ¿Me entiendes? Estudiamos mucho para entender un poco todo ese caos pero hormonal. Es muy difícil, pero bueno, son Bien. espectaculares cómo lo manejan. La verdad, doctora, Nada, ¿dónde la agradecer. van a encontrar las Bueno, personas muy que bien. quieran Aquí ser en atendidas Santiago, por aquí usted? en Santiago. Usted en Santiago, Así ¿no? es. Bueno, pero también puedes tener de No, afuera. también Esto- tengo llegada, tengo pues. mucha consulta online, por suerte, hoy en Bien. día la ¿A verdad dónde- es que a dónde te es encontramos, una forma. Nayara? Yo trabajo en la clínica Eres, que queda en la avenida Roca, 947, y Bien. también en el Hospital Independencia. Bien. ¿Y en tengo las una redes? cuenta de Instagram en la que, bueno, comparto mucha información que se llama Mi Gine Doctora Serrano. Perfecto. Bien, bueno, ahí está todo para ustedes, para que consulten con la doctora. La verdad, interesantísimo los dos temas. Quedamos así para preguntar más. Buenísimo. Pero Bueno. nada, agradecerle. Agradecerles a la que hayan doctora. venido, que la verdad, encima con los tiempos de todos nosotros, coincidir y bueno, gracias para poder hacer un hermoso programa que espero que les haya gustado, yo creo que sí, porque hemos tocado desde la infancia, los papás, lo que es relación familia, bueno, ahora los jóvenes, las embarazadas, la verdad que muy Hemos abarcado interesante. todos los temas. sí, Todos sí, los sí, temas. La verdad que muy interesante todo, como dicen las doctoras, daba para hablar mucho más, surgen interrogantes, bueno, lo del sueño que ya queda picando para una próxima Sí, oportunidad, así Bien. que la verdad que no, interesantísimas las dos Perfecto. Y ojalá que entrevistas. les sirva a ellas también, que la gente consulte por sus redes, que las busquen. Absolutamente. Y lo que ha dicho la doctora Serrano de visibilizar por ahí estas enfermedades o estas patologías que sea el profesional el que hable, ¿no? Que Exactamente. eche un poquito de claridad sobre estos como la- temas y no tanto redes sociales, por ahí lo que... Claro, y bueno, yo creo que es el objetivo de esto, ¿no? Porque endometriosis, al menos de mi época para adelante, más o menos. Ahora sí, ahora vos abrís un texto, un Instagram, está la palabra. Y bueno, no tener miedo de consultar. No es cáncer, que creo que eso también es muy, muy importante lo que dijo la doctora, no tener miedo de hablarlo y consulten, vayan, hagan su consulta anual de las mujeres. Y bueno, ahí todo tiene solución. Se Totalmente. trata. Bueno, un poco para Dos, terminar. contales qué vamos a hacer la semana que viene. La semana que viene nosotros como equipo vamos a tener novedades, nos vamos al Congreso Argentino El Congreso de- de Cirugía. de Cirugía la SACO, bariátrica, de la cirugía SACO. bariátrica, de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Vamos todo el equipo, creo que va a estar buenísimo. Vamos a traer un poco de Novedades, todo. así Novedades. es. Lo bueno para destacar es que vamos casi todos. Todos vamos a estar siempre por una cosa o la otra y está bueno porque cada uno en su rubro nos vamos actualizando. El equipo del Y vamos- Cairo sigue especializándose y mejorando en pos de los pacientes. tratamos en pos de los pacientes, primer congreso del año y vamos a asistir todos juntos y bueno, las novedades las traeremos para el próximo Para Infosalud. programa.
agradecido. Con invitados interesantes también, Sí, ¿no? sí, Obvio. obvio. No, sí, vamos a seguir. No, mira, la verdad, al ser el primer programa, la doctora acá tiró tips, la doctora Coronel también, nos dan más para seguir armando más programas. Agradecerles a todos los pacientes míos que me han saludado. La verdad que ha tenido una repercusión impresionante. Me han hecho llegar sus saludos. No sé, al doctor creo que también. Lo han alabado bastante por las redes. Dicen que es buenito. No, muy bien. La verdad, agradecidos a todos los que nos han visto. Lo que sí me gustaría que, aparte de eso, de agradecer, y sé que están con nosotros, vuelquen sus dudas para que nosotros podamos armar programas y darle verdaderamente el resultado a esto, ¿no? Que es que las dudas que tengan, por ahí la otra vez hablábamos de medicina estacional, lo que sea, pero nosotros vamos a traer médicos muy bien formados y que nos saquen las dudas como hicieron las dos profesionales de hoy. Bueno. Es todo. ¿Ah? Todo. Segundo bien. programa. Segundo programa, gracias Álvaro. No, Gracias, por favor, Álvaro, encantado de Álvaro, acompañarlos aquí. Gracias, bueno, él por ahora nos va acompañando, la verdad no nos suelte la mano todavía, que estábamos medio crudos, y bueno, los esperamos para el próximo encuentro, el próximo a las 21 horas, sería el día 30, El lunes 30. lunes 30, perdón, de marzo a las 21 horas. En las redes vamos a ir poniendo los temas a abordar, como les dijimos, tenemos el congreso, así que probablemente tengamos ahí nuevamente obesidad y después ya veremos más adelante qué programación. ¿Mm? Perfecto, bueno. Hasta el un próximo. saludo y muchas gracias a las invitadas. Muy bueno.